Iniciamos nuestra segunda unidad. Bienvenidos. Como ya vieron ustedes, vamos a hablar sobre el lenguaje normativo en esta segunda unidad. ¿Cuáles son los puntos más importantes que vamos a revisar? Los veremos a continuación. Pero antes iniciamos con una frase de Khalil Gibran, que dice, los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Empecemos con esta segunda unidad. Y estos son los temas que vamos a estudiar. Revisaremos el lenguaje normativo. Estudiaremos que existen distintos tipos de normas como las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, las normas jurídicas. Continuamos con las diversas acepciones de la palabra derecho y estos son los puntos que vamos a estudiar. Atentos, por favor, con el desarrollo temático para que lo vayamos comprendiendo. Empezamos con el lenguaje normativo. Muy bien. Existen diferentes tipos de lenguajes normativos, como por ejemplo las normas morales, que son reglas de conducta que provienen de nuestro interior y en esa cuestión interna nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Estas cuestiones de las normas morales están intrínsecamente vinculadas a nuestros valores, a nuestros principios, a la forma en la cual fuimos educados. En esta concepción, nosotros tenemos esta cuestión que vamos a empezar a desarrollar. Como seres humanos, vamos a tomar una determinación. ¿Cómo vamos a actuar? Dentro de esta relación, vamos a tomar decisiones entre el bien o decisiones que tienen que ir entre el mal. ¿Sale? A este tema lo conocemos como libre albedrío. La posibilidad de tomar una decisión y bueno, pues asumir las consecuencias de nuestros actos. Asumir las consecuencias de los hechos que vamos a realizar. ¿Lo entendemos, compañeros? En este punto, basta con que se quede en un plano interno. La consecuencia o el castigo será el remordimiento que vamos a tener con nosotros mismos. Algunas características de estas normas morales son las siguientes. Pongan mucha atención, por favor. Avanzo y me regreso ahorita, ¿eh? Las normas morales son unilaterales porque tienen que ver con el propio sujeto y su persona, su autodeterminación. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? No hay como tal un castigo. Por eso decimos que son incoercibles. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la situación de no seguir nuestros principios, nuestros valores, lo que nos inculcaron en nuestra casa? ¿Cuál es la consecuencia, compañeros? El remordimiento. Sentirnos mal con nosotros mismos. ¿Se entiende, compañeros? Esa es la cuestión. Permítame, por favor. Ok. Esa es la cuestión principal. Sentirnos mal, pues porque no cumplí con lo que me educaron, porque no cumplí con los valores que me dieron en mi casa, ¿verdad? Son normas que se quedan en un plano interno. Basta con que en el pensamiento hubiese fallado para que se materialicen ese tipo de normas. Se queda en un plano interno. Y son autónomas porque esto va a variar de persona a persona. Por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para otra no lo sea. En este punto, en esa autonomía de las normas morales, depende de los valores, depende de los principios, depende de la cultura, depende de la tradición, depende de la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Muy
Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien entendiendo esta cuestión? Ok, permítame un segundito, por favor. Perdón. Ok, entonces de eso depende. Por eso, lo que es moral para una persona puede que para otra persona no se considere del todo moral. ¿Está claro qué son las normas morales, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Pasamos a las normas religiosas. Las normas religiosas van a provenir de la práctica de creencias divinas, van a devenir de la práctica de una fe, ¿sale? Entonces, desde esta perspectiva, entendemos la siguiente clasificación. Ahí les va. Las normas religiosas son normas unilaterales. El vínculo que tiene el ser humano con Dios. El ser humano tiende a creer en algo, tiende a buscar una explicación sobre las cosas. Y entonces la necesidad de crear a Dios, la necesidad de justificar nuestra existencia a través de un ser supremo. Esta concepción puede variar de conformidad a la fe que tengamos. Si somos cristianos, si somos judíos, ¿vale? Si somos musulmanes, si somos budistas, tenemos una distinta concepción sobre las cosas. Y hablando de los cristianos a su vez, también tienen la distinta variante que versa sobre la fe que ellos tienen en Dios. Es una cuestión interna porque tiene que ver con lo que cada uno de nosotros concibe sobre el ser supremo y la cuestión que versa en mi corazón, en mi pensamiento. Es incoercible, y esto lo voy a poner entre comillas, al menos en nuestra latitud. ¿Por qué? Porque fallar a una norma religiosa no tiene una consecuencia, no tiene un castigo, no tiene una pena por parte del Estado. Incumplir con una norma religiosa implica la comisión de un pecado. Implica que al final de cuentas le vamos a rendir cuentas a Dios. Bueno, al menos en esta latitud, pero les voy a poner un caso. Por ejemplo, ahorita se va a hacer el mundial en Qatar, ¿sale? Y en esa cuestión, compañeros, saben que es un país de tradición musulmana. Y entonces las faltas que se cometan al Corán, ¿sale? A su libro sagrado, implican faltas y que son objeto de castigo, que son objeto de sanción, que tienen una consecuencia. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Entonces, al menos en nuestra latitud no hay una consecuencia. Al final rendiremos cuentas a Dios. Pero en estos países musulmanes tradicionales, pues aquí sí hay castigo, aquí sí hay sanción, aquí sí hay una consecuencia. ¿Está claro? ¿Sí o no, compañeros? Sí, sí, está claro. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Vamos. Son, Muy claro. ¿sí? Son heterónomas en este sentido, compañeros. A ver, la conducta del ser humano se va a subordinar a un libro sagrado, ¿sale? Se va a subordinar a un dogma que está previamente establecido. Por ejemplo, si somos cristianos, la voluntad del ser humano se subordina al libro sagrado que conocemos como la Biblia. Si soy judío, mi voluntad se subordina a la Torah. Si soy musulmán, mi voluntad se subordina al
Corán. Si soy budista, pues hay distintos libros que establecen pues la unidad del ser humano con Buda, con el ser supremo. Entonces depende de la concepción que tenga para ver cómo me vinculo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora bien, pasemos a las normas sociales. Ahí va. Las normas sociales, mis queridos abogados, son reglas que nos impone un grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer si queremos ser bien aceptados. En esta situación vamos a ver que las características de las normas sociales van a ser las siguientes. Atentos, por favor. Las normas sociales son unilaterales. El vínculo que tiene el ser humano con el grupo social. Muy bien. Si yo quiero ser aceptado dentro de este conglomerado social, dentro de este grupo social, pues me tengo que adaptar a sus reglas. Muy bien. Los convencionalismos o normas sociales son reglas que se exteriorizan. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso de que en un autobús, en el transporte público, se establezca que estos lugares se encuentran reservados para personas con discapacidad, pues bueno, es respetar esa asignación. Cuando la persona que debe de respetar esta disposición no lo hace, pues está faltando a ese convencionalismo social. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Sí? Cuidado con los micrófonos, por favor. Ahora bien, entre comillas, son normas incoercibles. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el castigo de no comportarnos adecuadamente? ¿Cuál es cuál es la consecuencia, el castigo de no cumplir con este convencionalismo social? El rechazo, El rechazo. el repudio, la La no cuestión, aceptación. la no aceptación. Voy a comer a un restaurante 5 estrellas y llego de pants, ¿sale? Y luego cuando me dan los alimentos, pues los como y pido mis tortillas, pido bolillos y pido otros elementos que en ese restaurante no tienen. ¿Cómo me van a ver dentro de ese convencionalismo social, compañeros? Mal. Me van a ver mal. Me van a ver, este cuate, pues, ¿qué viene a hacer acá? Y más en la actualidad, en donde existe un clasismo tan marcado, en donde existe una cuestión en la cual criticamos a las personas por cómo se visten, por cómo actúan, por cómo hablan, y nos creemos pues supervisores de la moda, nos creemos supervisores de buenos modales, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que tendríamos que señalar y es heterónoma porque la voluntad del ser humano se va a subordinar a los convencionalismos sociales. Muchos de ellos no se encuentran escritos, ¿eh? Muchos de ellos se rigen por la tradición, por la costumbre. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y bueno, a ver, compañeros, antes de llegar a las jurídicas, quiero decir una cuestión. Hay reglas que no se quedan en un solo plano, sino que muchas veces se entrelazan varias normas. Por ejemplo, les pongo un caso. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. ¿Sale? Entre estos 10 mandamientos que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, está el de no hurtarás. ¿Sale? Esto constituye como tal la comisión de un delito. Hablamos que en la norma jurídica, esto constituye el delito de robo. Entonces, como consecuencia, aquí dos normas se encuentran entrelazadas. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Ok, Sí. pongo otro ejemplo. A Juanito lo educaron para respetar
a las personas con alguna discapacidad para respetar a las personas con una capacidad diferente. Y Juanita resulta que está en el autobús y está sentada en y ve que hay un lugar que se encuentra vacío y que se encuentra reservado para una persona con alguna discapacidad. Le pasa por la mente sentarse. En ese primer plano que le pasó por la mente, ¿de qué tipo de norma estamos hablando? Moral, ¿no? Exactamente. Moral. Le pasa por la mente Norma moral. actuar entre el bien y el mal. Y mal. Ahí está, le pasa por la mente. Juanita agarra y dice, pues me importa un poco, estoy muy cansada y me siento en ese lugar reservado para una persona con discapacidad. ¿Qué norma está infringiendo ahí? Social. 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 Y imagínense que además de eso, hubiese un reglamento dentro de ese transporte colectivo, vamos a poner el metro, en la cual nos dispone a un incumplimiento de una norma y establece una sanción, establece una consecuencia a las personas que se sienten en lugares reservados. ¿A qué tipo de norma estamos refiriendo? Jurídica. 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 ¿Se dan cuenta, compañeros, cómo a veces no nos podemos encasillar en un solo punto? ¿Sale? Sí. Mi estimada Yaracet, te escuchamos, por favor. ¿Era lo que iba a comentar? Sí, es que alcé la mano para comentar eso, de las muy bien. normas morales, sociales y jurídicas de Ok. Juanita, Ok, por pensar en que se iba a sentar en un lugar que una persona de discapacidad. ok, muy bien. ¿Sale? Ahí le va. Otro ejemplo. Más o menos por ahí del 2008, compañeros, el Metrobús de la Ciudad de México estableció lugares reservados para mujeres. Aquí está. En los primeros años, como por ahí del 2008 al 2000, por ahí 13, 14, fue un tema de un convencionalismo social, invitando a las personas que no se sentaran en estos lugares porque se encontraban reservados. Hablamos en primer lugar de un convencionalismo social. Por ahí después del 2014 se estableció un reglamento en la cual se estableció sanciones, penas y consecuencias para aquellas personas que se sentaran en estos lugares. ¿A qué tipo de norma nos estamos refiriendo ya en esta nueva Jurídica. discusión? Ahora Jurídica. hablamos de normas jurídicas. Jurídica. ¿Lo Jurídica comprendemos? porque ya hay sanción. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ahora sí. Con todo esto que ustedes ya comprenden, explicamos las normas jurídicas, que ya definimos nosotros el concepto de derecho. Este conjunto de normas que tienen su origen en la Constitución y que son imperativas o atributivas, regulan la conducta externa del ser humano y están provistas del elemento de coacción ante su inobservancia. Las características de las normas jurídicas son las siguientes. Pongan mucha atención. Son normas que son bilaterales. A ver, ¿qué significa esto? Que en una relación de derecho, necesariamente, mis estimados abogados, requerimos de dos partes. Ahí está. Entonces, en una relación de derecho, por ejemplo, les voy a poner distintas materias, compañeros. Vámonos con la materia civil. ¿Sale? En una relación de derecho civil, tenemos a un acreedor y tenemos a un deudor. En una relación de derecho penal, tenemos a un imputado y tenemos una víctima. En una relación de derecho fiscal, tenemos al Estado, en particular al SAT, y tenemos al particular Contribuyente. como el contribuyente. Exactamente. ¿Sale? En una relación de derecho siempre va a ser bilateral.
porque no podemos celebrar un acto jurídico con nosotros mismos. ¿Lo entendemos, compañeros? Les pongo el caso de Robinson Crusoe. Esta es la isla desierta donde está Robinson Crusoe. En un principio, Robinson Crusoe se encontraba completamente solo en esta isla. La pregunta es, ¿requería de la norma jurídica? ¿Era No. necesario para él? No. ¿Con quién más, con quién más se No. relacionaba? Con nadie. Un día, un grupo de caníbales llegó a la isla e iban a sacrificar a una persona. Robinson Crusoe lo rescató y después ya hubo una interacción entre Viernes y Robinson Crusoe, que así fue como lo bautizó por ser el día en la cual fue rescatado. En este punto, en esta relación bilateral, ¿ya podría ser necesaria la norma jurídica? Sí. Sí. A ver, la persona que vive soltera y a lo mejor está en un departamento que nadie más está, pues a lo mejor pues, vive en cierta libertad, no tiene ningún límite. Pero cuando hay otras personas que ocupan el departamento, pues hay que establecer reglas para un bien, para un buen convivir, ¿verdad? Porque Sí. cuando no se respetan, pues ahí es donde está la problemática, ¿verdad? Entonces, las normas jurídicas son bilaterales, ¿ok? Las normas jurídicas, ya lo explicamos, compañeros, se tienen que exteriorizar. Nunca van a quedar en un plano interno. Muy bien. Ok, entonces siempre se van a externar. Les pongo un caso. Tenemos una persona llamada Dahmer que le pasa por la mente cometer varios delitos, matar personas y comérselas. En este punto, Dahmer de alguna manera es responsable de algún delito, le pasó por la mente, ¿verdad? No. Ujú. Inclusive en esta serie de Netflix, vean el caso de su papá, dice, yo soy el culpable porque a mí me pasó también por la mente, pero el papá no la materializó, ¿no? El punto es cuando Dahmer materializa su conducta y lleva a cabo estos actos, entonces ahí es donde hay un juicio de reproche, donde hay una consecuencia, la conducta que se externa. Muy bien. Ok, seguimos. En la norma jurídica hablamos del elemento de la coercibilidad, de la sanción, de la pena, de la consecuencia de no cumplir con la ley. Se dispone de la fuerza pública para hacer cumplir la norma. Muy bien. Y además es heterónoma. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano se va a subordinar al cumplimiento de qué, compañeros? De la norma general. Por norma general, compañeros, entendemos la ley, el decreto, el reglamento, el acuerdo, el tratado internacional, etcétera, etcétera. A eso se subordina la voluntad del ser humano. ¿Nos queda claro entonces qué entendemos por el lenguaje normativo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, dentro de esta relación que todos los días tenemos, son capaces de distinguirme las normas morales de las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un tema, compañeros, que tiene que ver con las diversas formas de cómo nosotros concebimos la palabra derecho. Mucha atención porque esto va a marcar una pauta importante en cómo ustedes van a desarrollar su concepto de derecho. Empecemos. Vamos a hablar primero de derecho objetivo. Vean, conjunto de leyes
reglamentos creados por la autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido. El derecho objetivo, vamos a empezar a señalar que es un derecho material. Empezamos con qué es material. Cuando hablo de material, es tangible, lo percibimos con nuestros sentidos. Ahí está. Muy bien. Es un derecho que se encuentra escrito, ¿sale? Es un derecho que es creado por la autoridad competente siguiendo un procedimiento para su creación. Aquí está. Este derecho que tengo aquí es un derecho objetivo. Tiene artículos, tiene fracciones, tiene incisos, tiene transitorios. ¿Vale? A lo largo de su carrera, ustedes van a estudiar con normas de derecho objetivo. ¿Lo comprendemos, compañeros? Lo percibimos con nuestros sentidos. Ahí está. Es Pero, porque es algo tangible. ¿mandé? Es porque es algo tangible que se puede ver, tocar. Exactamente. Se Sí. puede ver, se puede tocar, lo podemos consultar en internet, lo podemos adquirir en los códigos, lo podemos adquirir cuando compramos un reglamento, etcétera, etcétera. Ahí está. Muy bien. Pero bueno, ese derecho objetivo vamos a materializarlo en su aspecto subjetivo. En este aspecto, vean lo que estamos haciendo. Vamos a ejercitar una facultad que se encuentra determinada en la norma de acción o de omisión y vamos a exigir su cumplimiento. Les pongo un ejemplo para que les nos quede muy claro. Ahí les va. Juanito está estudiando en su materia de introducción al estudio del derecho. Y Juanito está estudiando el artículo 16 de la Constitución en su párrafo primero. Muy bien. Que le dice a Juanito de forma muy clara y muy precisa. Dice el artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En este punto, para Juanito, esta cuestión queda en un plano hipotético, en un plano de estudio. Esto es derecho objetivo. ¿Sale? Tocamos madera que siempre sea así en nuestra persona. Pero ¿qué pasa si llegó la autoridad al domicilio de Juanito y sin fundar ni motivar le genera un acto de molestia? ¿Qué tiene que hacer Juanito? Se queda en el plano hipotético, en el plano de, bueno, pues eso dice la ley, pero bueno, ya ni modo, ya me causaron la afectación. ¿Qué tiene que hacer Juanito? Ahora sí, esto lo va a llevar a cuestiones prácticas. Esto va a llevar a que Juanito va a exigir a la autoridad el cumplimiento del artículo 16. Va a pedir que se materialice, que se cumpla el supuesto del artículo 16. ¿Lo comprendemos o no, compañeros? ¿Sí nos queda claro? A ver, Sí. a ver, Sí. les voy a hacer un comentario y discúlpeme que es un ejemplo muy burdo, pero a ver si me distinguen la diferencia. Esta es mi receta de cocina. Aquí está todos los ingredientes que tiene mi receta y lo que tengo que hacer para llevar a cabo y hacer el pastel. Todo esto que vemos acá, ¿en qué plano se queda? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Objetivo. Es objetivo. Es objetivo. Porque Objetivo. dice los procedimientos. Es cuando el chef lleva a cabo todo lo que me dice esta receta
y tiene los ingredientes y lleva cada uno de los pasos, Es objetivo. ahí sí ya Objetivo. sería subjetivo. Ya lo lleva a aspectos prácticos. Muy bien. El abogado, ¿qué va a conocer en primer lugar? Del derecho objetivo subjetivo. Objetivo. 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 Para, Objetivo. objetivo. Para que posteriormente en su praxis profesional ya lo lleven a la práctica, al aspecto subjetivo. Subjetivo. ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahí está. Seguimos. Cuidado con los micrófonos, ahí va. Vámonos al aspecto sustantivo y adjetivo. Sustantivo. Normas jurídicas de diverso linaje que reconozcan, establecen los derechos y las obligaciones de las personas. Ahí va. Juanito se casa con María. Ellos suscribieron un contrato que se llama matrimonio. En este contrato de matrimonio que regula el Código Civil, se establecen derechos y obligaciones. ¿En qué plano se va a quedar hasta este punto, compañeros? El tema de, de esta relación entre Juanito y María. ¿En qué plano se quedan en este punto? En cuanto a sustantivo y adjetivo, Todavía se queda en un plano sustantivo. Todavía. ajá. ¿Vale? ¿Qué pasa si María ya no aguanta a Juanito y María dice que Juanito no está cumpliendo con sus obligaciones y por ello decide disolver el vínculo matrimonial? ¿A qué acepción del derecho va a acudir María? Sustantivo. No, ahí adquiría, Al subjetivo, ¿no? ahí Adjetivo. va a recurrir al derecho adjetivo, porque va a exigir a través de estas normas procesales el cumplimiento del derecho sustantivo, de los derechos y obligaciones que se estipulan. ¿Me entienden o no, compañeros? Ok, vamos a ver otro caso. Tenemos a María y tenemos a Maximiliano. Suscriben un contrato de compraventa. En este contrato de compraventa se establecen derechos y obligaciones para las partes. ¿A qué tipo de acepción de la palabra derecho estamos acudiendo? Sustantivo. Sustantivo. Max incumple con el contrato con María y entonces María va a acudir a los tribunales para exigir a Max el cumplimiento de su obligación. Se vuelve adjetivo. 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 Ahí sí vámonos a la norma procesal para hacer cumplir el derecho. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Les pongo otro caso. ¿Dónde, en qué rama, en qué acepción del derecho se va a describir que la conducta del señor Mario constituye un delito? ¿En qué? ¿Sustantivo o adjetivo? En adjetivo. No, atención. ¿Qué constituye? Sustantivo. Sustantivo. Acudimos al sustantivo. Vamos a describir qué conductas van a constituir un Delito. delito. Ya Mario cometió el delito y lo vamos a llevar para que responda ante la autoridad y la fiscalía integra una carpeta de investigación en su contra. Ahora, ¿a qué disposición vamos a acudir? Adjetivo. Adjetiva. Ahora sí, acudimos al Al adjetivo. adjetivo. Todo lo que tenga que ver con tribunales, con procedimientos, hablamos del derecho Adjetivo. 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 ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí me entienden o no? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok. Siguiente punto. Voy a explicar dos conceptos al mismo tiempo. Derecho vigente y derecho positivo. ¿Sale? Ahí va. Derecho vigente
y derecho positivo. Vean la palabra que voy a marcar en particular. Por favor, mucha atención. Vean la palabra que voy a poner mayor énfasis. Derecho vigente. Fíjense, pongan mucha atención al léxico, ¿eh? Se considera. ¿Sale? Y vean la siguiente que lo que voy a marcar. Efectivamente. Ahí va. El Congreso de la Unión acaba de legislar sobre una ley. Esta ley, en primer lugar, es derecho vigente, que se va a aplicar en un espacio, en un tiempo y personal, general. Ahí está. ¿Vamos bien? Ok, ahí está la norma. La calificación de positivo tiene que ver con esta misma relación. La norma vigente es de derecho positivo cuando es efectiva. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, vean esto. Hay derecho vigente que puede que no sea positivo. Pero necesariamente toda norma de derecho positivo es una norma vigente. ¿Me entendieron en el enunciado, sí o no, compañeros? Sí. A ver, ahí va. Otra ¿Podría vez. explicarlo nuevamente, por favor, Ahí va. para que quede un poquito más claro? Ok, ahí les va. Una cosa es que una norma sea legislada. Aquí está. Aquí está la norma. Vamos a hablar sobre la separación de residuos. ¿Sale? Hay un reglamento muy específico que dice cómo hay que hacer la separación. ¿Sale? Esa es una norma vigente. ¿Pero qué creen? La gente no lo separa. La gente lo tira como quiere. No sigue esta disposición y no hay ninguna consecuencia. ¿Podríamos decir que esta norma sobre separación de residuos es derecho positivo? Sí. No, porque no es efectiva. No es efectivo. Porque no tiene alguna. No es efectiva. O sea, sí es vigente. Pero no es No es efectiva. efectiva. No es efectiva. ¿Se entiende, Pero compañeros? sí es. En algunos lugares sí llega a ser efectiva porque inclusive sí los de es. la propia basura no se llevan tus residuos si no lo tienes separado. O a conveniencia. En el estado, bueno, al menos en el Estado de México hay un reglamento que habla sobre la separación de residuos, pero les voy a decir una cosa. En el 99.99% de los casos nadie sigue las disposiciones y los camiones de basura ni siquiera tienen estas separaciones. Separaciones. Entonces es una norma muy bonita, es una norma de derecho vigente, pero no es No es positiva. no es efectiva. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿podría equivaler este al ejemplo de la alienación parental? Que en algunos estados, no sé si esté regularizado y en otros no. Sí está regularizado. Vamos a suponer que a lo mejor, pongamos el caso de la alineación parental, que a lo mejor se encuentre regulado dentro de esta cuestión, pues para que se establezca una responsabilidad al padre que conlleva un tema de alienación parental en un procedimiento referente a una guardia y custodia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a suponer que los jueces no hagan ningún estudio sobre la convivencia del menor, que no hagan ningún estudio psicológico, que no revisen nunca estas circunstancias sobre la alienación parental, y entonces la norma, pues muy bonita que se encuentre regulada, pero, ¿qué creen? No es derecho positivo porque no es efectiva, No, porque no se positivo. aplica. Okay. ¿Se entiende, compañeros? Sí, igual como el del poliamor, que se dio la ley solo en Puebla para un caso. E incluso el tema del poliamor es un tema que inclusive la Corte se pronunció. Esto pudiese conllevar un tema de que en jurisprudencia, pues otras personas que que se encuentran en la misma situación puedan aplicarlo. Ahorita un poco más adelante les explico la jurisprudencia.
¿Sale? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí. ¿Sí me entendieron entonces la diferencia entre vigente y positivo? Sí, Sí. Y sí entendieron de que toda norma de derecho vigente puede ser que no sea de derecho positivo, Ujú. pero no al totalmente. revés, ¿eh? Al revés no puede ser, ¿eh? Para que la norma sea de derecho positivo, necesariamente en un principio Tiene tuvo que estar ser vigente. Hay que ser vigente. Positiva. Vigente. ¿Sale? Ujú. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy Sí. bien. Sí. Seguimos. Rápidamente, compañeros. Ahí va. Es una norma de el derecho natural, ya lo vimos. Está distinguido por la naturaleza del ser humano. Principalmente en materia de derecho lo vamos a conocer como derechos humanos. La naturaleza intrínseca del ser humano. Derecho público y derecho privado, que ya lo comentamos con antelación, este vínculo entre los entes públicos y los particulares, y el derecho privado que concierne solamente a los particulares. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Mi estimada licenciada, vamos a ver rápidamente. Permítame un momento, por favor. Ahí va. Retroalimentación. Ok, abogados. En esta unidad revisamos a grosso modo el lenguaje normativo. Y dentro del lenguaje normativo distinguimos entre normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. Y también revisamos las diversas acepciones de la palabra derecho entre derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo, derecho adjetivo, derecho vigente, derecho positivo, derecho natural, derecho público, derecho privado. Estas cuestiones ya las venimos conociendo y bueno, vamos a continuar rápidamente y eso va a ser...